Buenas noches. A continuación daremos inicio a la explicación de lo que será la glucólisis y el ciclo de Krebs. El grupo está conformado por Julián Gutiérrez, quien está grabando, David Rodríguez y quien les habla, Johan Ramírez. Buenas noches. Para dar una introducción sobre la glucólisis, es una ruptura o descomposición de la glucosa. Esto da lugar a un proceso de producción de energía, el cual se da en las células del organismo mediante o se encuentran más en el citoplasma. La glucólisis se contempla de 10 etapas. La primera, contemplamos la glucosa de 6-fosfato pasándola por una reacción catalizada por la enzima hexoquinasa. Transfiriéndose por un ATP a un ADP. Gastando así el primer ATP. Entonces, para lo que es la segunda etapa, que es la transformación de la glucosa 6-fosfato a la fructuosa 6-fosfato. Esto por medio de una enzima que se conoce como isomerasa 6-fosfato. Ahora, la fructosa 6-fosfato pasa a ser la fructosa 1,6-bifosfato por medio de la enzima fosfofructoquinosa. Gastando en sí un ATP a un ADP de la fructosa bifosfato, de la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí pasamos a una ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas. La primera, que es una dihidroxiacetona fosfato, y la otra gliceraldehído trifosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada fructuosa 1,6-bifosfato aldolasa. En la quinta etapa trabajaremos lo que es la hidroxacetona fosfato con la gliceraldehído trifosfato en una enzima que se llama triosa fosfato isomerosa. Recordando en sí que el glicerido trifosfato es una molécula que trabaja con la aldosa, mencionada en la cuarta etapa. En la sexta etapa, entonces, del gliceraldehído trifosfato pasamos al glicerato 1,3-bifosfato. Gracias a una enzima llamada gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Aquí se añade un fosfato a lo que es un fosfato, la fórmula NAD, y se reduce porque incorpora un protón y se producirá una reacción a una molécula
NADH. Además de que se encuentra que por otra vía se podrían producir dos NADH. Ahora bien, en la séptima etapa se transfiere el glicerato 1,3-bifosfato a lo que será el glicerato 3-fosfato, siendo transferida una molécula de ADP a 2 de ATP, gracias a la catalización de la enzima fosfogliceratoquinosa. Para lo que es la octava etapa, encontramos que el glicerato trifosfato pasa a glicerato 2-fosfato. Esta reacción se cataliza por una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa. En la etapa 9 se transformará lo que es el glicerato 2-fosfato a lo que vamos a conocer lo que es el fosfenol piruvato, gracias a la enzima enolasa, ya que ésta elimina una molécula de agua. Por último, en la décima etapa del fosfenol piruvato pasamos a lo que es el piruvato por la acción del piruvato quinasa. Lo que hace esta enzima es desfosforilar el fosfenol piruvato para obtener el piruvato y además el ATP. Para la finalización del proceso de la glucólisis, damos inicio a lo que son la cadena de carbono, donde el piruvato es la fragmentación de esta misma cadena para dar así inicio a los dos piruvatos, y con esta la respiración celular. ¿Qué obtenemos al final de la glucólisis de una glucosa? Estas se obtienen dos fases, la cual la primera fase contempla de la etapa 1 a la etapa 5 lo que son los gastos energéticos. Dentro de lo que es la segunda fase, entonces encontramos que es un beneficio energético en la cual hay un desdoblamiento de dos rutas a nivel del sexto paso. Entonces, y cada una produce una molécula de NADH, dos moléculas de ATP y una de piruvato. Con esto llegamos al beneficio neto de lo que es el proceso de la glucólisis, en el cual nos dan dos moléculas de NADH, dos de ATP y por último dos moléculas de piruvato. Buenas noches. A continuación daremos inicio a la explicación del ciclo de Krebs con el proceso de las enzimas, la producción de ATP y otros componentes y la fórmula química con su respectivo proceso. Entonces vamos a iniciar con
con la primera etapa que antecede al inicio del ciclo de Krebs. Entonces, siempre se hace el proceso del piruvato, y del piruvato más la coenzima vamos a tener acetil-CoA. Y esto, de acuerdo a la enzima del citrato sintasa, nos va a arrojar o nos va a desprender a la primera fase del ciclo de Krebs, que es el citrato. El citrato, por la enzima aconitasa, va a generar una reacción química dentro de la fórmula que la compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y lo que va a hacer es desprender o modificar de lado este oxígeno que va a dar resultado al isocitrato. El isocitrato nos va a mostrar su fórmula química, las 6 moléculas de carbono, y la ubicación que tenía aquí un oxígeno y pasa a ser un H, y el oxígeno pasa a ser un OH en el otro carbono. Por hacer la modificación de este oxígeno al otro, recibe el nombre de isocitrato. Por la enzima isocitrato deshidrogenasa vamos a llegar al alfa-cetoglutarato. Entonces, en esta vamos a observar la ruptura de esta cadena de carbono. Se va a desprender de la fórmula que tiene el isocitrato, y la vamos a ver acá. Entonces vemos una fórmula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y la ruptura de esta, que es esta. Y aquí, por la producción de esto, tenemos CO2. Y el proceso energético que hace pasa de un NADH a un de un NAD a un NADH. Y esto sucede porque el desprendimiento de esta cadena de carbono, aquí va a desprender 2 oxígenos, y el NAD entonces va a absorber los 2 hidrógenos y va a pasar de NADH2 a NADH uno solo. Después del alfa-glutarato, por la enzima alfa-glutarato deshidrogenasa, pasamos a succinil-CoA. Entonces, ¿qué sucede para que haya este proceso de succinil-CoA? Aparece una enzima, una fórmula, donde está el azufre más el CoA, y trae consigo una fórmula de hidrógeno, un elemento de hidrógeno. Esto pasa de NAD a NADH porque se une, rompiendo una cadena de carbono, igual que en el proceso anterior. Pasa de romper una línea de carbono que había acá, y se reemplaza de carbono a azufre, y produce CO2 igual, desprende 2 moléculas de hidrógeno, y por eso pasa de NAD a NADH. Por la enzima succinil-CoA sintetasa vamos a tener succinato. ¿Qué pasa en este proceso? Entonces, se desprende por el proceso metabólico, genera una reacción energética donde rompe la cadena que había unida al carbono, es decir, aquí había una cadena donde la rompe. Esto se produce en energía, donde termina siendo GTP, y genera los mismos dobles enlaces que tenía anterior en succinil-CoA. De succinil-CoA, por la enzima succinato deshidrogenasa, vamos a pasar al fumarato. Entonces, el fumarato lo que hace es simplemente va a hacer en su cadena una pérdida de 2 hidrógenos por
la creación de un enlace doble que no teníamos anteriormente. Acá, y se hace el doble enlace acá y se pierde el hidrógeno que tenía este carbono y pasa a liberarse, donde el FAD lo absorbe y genera FADH2. Entonces aquí, como no incide si es positivo o negativo el hidrógeno, lo que hace es absorberlo normalmente y produce FADH2. Del fumarato va a pasar algo muy simple por la enzima que se llama fumarasa. Entonces aquí lo que vamos a es agregar una molécula de agua. Entonces se va a hidratar lo que teníamos anteriormente. Entonces se agrega la molécula de agua y se hace el enlace, un oxígeno OH, o una molécula de OH, y se dispara o se aleja a otra molécula de carbono el hidrógeno sobrante. Pasamos del fumarato al malato. El malato simplemente lo que hace es la creación de un doble enlace de oxígeno y donde desprende dos moléculas de hidrógeno que tenía anteriormente el carbono acá y otro carbono que tenía acá hidrógeno. Entonces los pierde acá, y por la reacción de NAD se produce NADH. Y volvemos después de todos estos pasos al oxalacetato, que el oxalacetato parte de la cadena de 6 carbonos, donde es la unión del acetil-CoA más la fórmula química del piruvato, porque viene la fórmula química del piruvato, que son 4 moléculas, más acetil-CoA, que son 2. Y vuelve e inicia todo el proceso del citrato. Ahora, dentro de las enzimas que vemos acá, vemos de 3 tipos: deshidrogenasa, que es el proceso donde se pierde el hidrógeno; sintetasa, que son las que se encargan de sintetizar todo el proceso; y la fumarasa, donde se encarga de hidratar el proceso metabólico. Entonces con esto pues damos como finalizado el breve repaso del ciclo de Krebs.